La gente se sorprende cuando ve el funcionamiento de esta bodega artesanal, dijo Alarico Rodríguez. Destacó además que se producen 40.000 litros de vino que se venden en el departamento de Soriano. Alarico Rodríguez, encargado del complejo Mauá, en Suroeste Productivo, la nota central del programa de hoy. Todo eso la gente se sorprende cuando llegan de otro lado y nos ven trabajar de esa manera, como ocurre lo mismo con el aceite. Cuando conseguimos aceituna, la moledora de la aceituna también es de 1892. Y a veces ha venido gente que diciéndonos de que consumen aceite de determinadas marcas internacionales y cuando prueban el aceite nuestro no lo pueden creer porque es abismal el gusto que tiene el aceite de oliva. Entonces eso ha potenciado nuestra bodega y creo que es lo que está explicando y justificando el aumento de la venta de vino. Hoy estamos en el entorno de 40.000 litros mensuales solo en el departamento de Soriano. Digo solo el departamento de Soriano, no porque no haya interés de otros lugares del país, han venido gente de Colonia, de Paysandú, de Tacuarembó, de Durazno, de Flores, pidiendo para llevar los vinos y no podemos comprometernos porque no tenemos la capacidad de elaboración suficiente y la capacidad de la bodega que ha habido momentos que ha estado al máximo. No es porque la última cosecha de uva fue espantosa para los pobres productores. Y bueno, nosotros apuntamos a la calidad del vino y para tener una buena calidad de vino tenemos que tener uvas de calidad. Y bueno, se pudo comprar uvas de calidad en muy poca cantidad. De ahí que estamos peleando para poder llegar a la próxima cosecha con el stock de vino de que disponemos, sobre todo en materia de tinto, que significa más del 90% de la venta. ¿Qué variedades se elaboran? ¿Cuáles son las que están en el mercado? Bueno, fundamentalmente el vino tinto, el que llamamos vino tinto común. Después en menor cantidad algunos vinos finos, el BCP, en la variedad Taná, Merlot, Cabernet, los vinos claretes y los vinos moscatel rosado y los vinos blancos. Y en eso permitime que ponga un poquito de énfasis porque el vino blanco se puede lograr de distintas maneras. Y el vino moscatel rosado se puede lograr de distintas maneras. En el caso nuestro, el vino blanco es elaborado con uva blanca y el vino moscatel es elaborado con uva moscatel. Argentina inicia su camino para su plan de manejo de suelos. Durante el desarrollo de la 18ª Jornada de Actualización Técnica, organizada por ERRO, Suroeste Productivo tuvo la oportunidad de charlar con el ingeniero agrónomo Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, de la República Argentina. Nuestra situación es diferente. Primero que no tenemos una ley de alcance nacional en este momento. Tenemos una ley de alcance nacional que es de los años 80, la época de los militares, que actualmente está desfinanciada y no es aplicada. Pero sí lo que tenemos son provincias que tienen legislaciones de suelo, por ejemplo Entre Ríos, que está acá al lado y que la está aplicando y que tiene en general planes de promoción. Argentina tiene el proyecto de hacer una ley de conservación de suelos, pensando más bien en el suelo como un bien de uso social, pero hoy por hoy todavía no está sancionada por el Congreso. Eso nos diferencia mucho de Uruguay, donde Uruguay sí tiene una ley. Estoy hablando porque estuvieron asesorándonos gente de acá, Mariana Gil, que estuvo participando en la ley, el Vasco García Prechá, que estuvieron con nosotros, y nos contaron cómo el tema de la ley de acá, basada un poco en las pérdidas de suelo por erosión. Nosotros no tenemos una situación así. Ahora, ¿qué pienso que va a suceder? Lo que pasa es que la situación de Argentina es más variada, tenemos mucho suelo. El 60% del territorio argentino está en condiciones de aridez o semiaridez, cosa que Uruguay acá no tiene. Y las zonas áridas son de suelos muy vulnerables, con lo cual hay que tener una ley que contemple las distintas situaciones que hay para las distintas regiones del país. La otra cuestión que, según la Constitución Nacional Argentina, sancionada en el año 1994, las provincias son dueñas de sus recursos. Entonces, toda ley de alcance nacional necesariamente tiene que congeniar y negociar con las provincias cómo se maneja el recurso suelo. O sea,
se está trabajando en eso actualmente, ¿no? Digamos, ¿cómo ha evolucionado el suelo argentino? Usted hablaba de 60% en situación de aridez y el terreno, el suelo de uso agropecuario. Bueno, te comento más o menos. La Argentina aproximadamente, paso números, a ver, tiene aproximadamente unas 160 millones de hectáreas de suelos de potencial uso agropecuario. Eso incluye zonas muy áridas hasta muy húmedas. De esas 170, las que están en uso agropecuario son 60, uso agropecuario, o sea, ganadería y agricultura. O sea, agropecuario estamos hablando de tierras de pastoreo. Y actualmente estamos cultivando aproximadamente 32 millones de hectáreas. Ahora, para tener una idea de cómo evolucionó esto, hace 30 años la Argentina cultivaba aproximadamente menos de 20 millones de hectáreas. O sea, digamos que en 30 años, 25 años, la cantidad de hectáreas cultivadas creció, pasó de 20 a 32 millones. Esas 12 millones de hectáreas adicionales se hicieron mayormente a costa de roturación de pasturas, o sea, áreas de pastoreo que pasaron a agricultura, y las vacas, donde había vacas, se movieron para el norte o las tierras marginales. Y también lo que implicó eso, que la cantidad de agricultura que había creció mucho. Digamos que en el año 1990 Argentina producía, estoy hablando de memoria, ¿no?, 25 millones de toneladas de granos aproximadamente, fundamentalmente trigo y maíz. Y actualmente produce cerca de las 100, 4 veces más, fundamentalmente soja. Soja es más de la mitad de lo que producimos, lo cual es un riesgo importante. Entonces, sintetizando la respuesta, hay mucha más área cultivada, con tierras mucho más frágiles, mucha más producción, lo cual implica mucha presión de uso sobre los suelos, y después la ganadería se desplaza a zonas marginales, con lo cual dejamos de rotar con pasturas. O sea, estamos en riesgo, claramente. ¿Qué papel cumple la siembra directa en todo este proceso? Bueno, la siembra directa cumplió un rol muy beneficioso, porque esta expansión de la agricultura se dio acompasado por la siembra directa, claramente. ¿Por qué? Porque la siembra directa facilita las tareas. Todo el fierrerío que tenían los productores desapareció, las máquinas, y hoy en día aumentó mucho la escala de trabajo, se abarataron los costos y permitió que tierras que eran muy marginales, donde era muy difícil preparar una cama de siembra, hoy en día se siembren. Esa es la parte buena. La otra parte buena, que si se hace bien la siembra directa, protege contra la erosión. El riesgo que hay, que creo que lo dije recién, es que se están cultivando tierras que antes no se cultivaban y que esas tierras son muy vulnerables. ¿De qué estoy hablando? La frontera agropecuaria se movió hacia el oeste o hacia el norte, hacia zonas donde son muy irregulares en cuanto a rendimiento. Te cae un año bueno, te caen 3 años malos. Entonces, esos años malos no tenés rinde, te queda el suelo pelado, se te vuela todo. Ese es el problema que hay. Digamos, ese tema... Por más que hagas directa. Estamos de acuerdo. En definitiva, Uruguay, la preocupación ahora es cómo, también un poco como Argentina, digamos, que le den los números, o que esa zona de Argentina, ¿no?, que le den los números a fin de poder mantener el suelo en condiciones. Es un problema común, digamos, a esta zona del Río de la Plata, ¿no?, con condiciones agroecológicas parecidas. Sí, lo que es... A ver, lo que tiene absolutamente en común Argentina y Uruguay es que esto era, ecológicamente, esto era la gran región de los pastizales del Río de la Plata, que abarca lo que es actualmente Uruguay, con lo que son la provincia de Buenos Aires nuestro, la parte de La Pampa, Entre Ríos. Era la gran zona de los pastizales del Río de la Plata, donde básicamente se roturaron los pastizales y pasaron a la agricultura. Entonces, los problemas que tenemos son muy comunes. Básicamente, los problemas de Uruguay son muy parecidos a la zona húmeda, subhúmeda argentina. Tienen problemas por la sojización, problemas de compactación de suelo, malas calidades de estructura. Entonces esos problemas comunes son los que podemos tener herramientas muy parecidas para manejarlos. Suroeste Productivo, por A+B, el canal de todo un país, como cada miércoles a las 8 de la mañana, cada domingo a las 11 de la mañana. 60 minutos para reflejar la realidad, el crecimiento, la transformación de una de las zonas más productivas de la República Oriental del Uruguay. Recuerde que también ahora nos puede escuchar en AM 1210 CX 121 Difusora Soriano, de lunes a viernes a las 19:30 con Suroeste Productivo Radio. Final del segundo bloque. Llega Freddy Planchón y resumen de noticias. El 4 de febrero del año 2015, en los centros de atención ciudadana, se iniciará la inscripción para el sistema de monitoreo aviar que estará a cargo del Sistema Nacional de Información Ganadera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
La trazabilidad de los pollos será por lote y permitirá al Ministerio elaborar los planes de contingencia sanitaria por enfermedades como Newcastle, la salmonela y el micoplasma. Los inversores están volviendo lentamente a las materias primas, atraídos por un mayor crecimiento económico global. Las inversiones van desde los granos hacia los metales industriales. El gobierno de Rusia prohibió la importación de cualquier tipo de producto de la industria láctea de Ucrania. La decisión del Kremlin dejará ansioso a los exportadores ucranianos porque Rusia responde por cerca de un cuarto del comercio exterior de ese país y casi el 8% del Producto Bruto Interno de Ucrania.